Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Muy bien. Nosotros que nos quedamos, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Vaya a Hebreos, ya vamos por el capítulo 9 de Hebreos, versículo 15, y estaremos hoy estudiando hasta el versículo 28. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15 al versículo 28. Póngase de pie, mis amados hermanos, y leamos juntos su palabra. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde no hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano y figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote entre el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre, gracias porque estas verdades son tan necesarias a nuestra alma. Es tan necesario escuchar, Señor, lo que tú has hecho en la cruz, lo que es la herencia de los santos, lo que nos espera por ese glorioso sacrificio y lo que ya tenemos presente en ese sacrificio.
Pero ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos puedan, Señor, verlo claramente en tu palabra. Que nuestros oídos, Señor, espirituales se abran al poder, Señor, entender lo que tú inspiraste a través de tu Espíritu a nuestras vidas en el día de hoy. Señor, estamos necesitados de tu palabra para quitar de nuestras mentes toda falsa fortaleza que no esté cimentada en ti, Señor. Háblanos a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Amén. Puede sentarse, amados. Ya llevamos varios meses estudiando la carta a los Hebreos. Y si usted ha estado aquí, se puede dar cuenta de que hemos estado masticando carne sólida. No hemos estado viendo el menú que nos venden en las iglesias del día de hoy de los 5 pasos para tú ser exitoso. Eso no lo hemos estado viendo aquí. No hemos estado viendo estos mensajes pragmáticos de los 10 pasos para tú ser una buena esposa, o los 10 pasos para tú ser un buen esposo. Eso no lo hemos estado viendo aquí. Pero qué bueno, iglesia, que hemos podido profundizar por medio de esta carta de quién es Jesús. ¿Quién es este glorioso Salvador que confesamos, que creemos? Y hemos estado viendo que Jesús es superior a los profetas. Hemos estado viendo que Jesús es superior a los ángeles. Hemos estado mirando de forma detallada que Jesús es superior a Moisés. ¿Lo recuerda? Hemos estado profundizando que Jesús es mayor a Aarón. Hemos visto y contemplado que Jesús es el mejor y perfecto santuario en el cielo. Hemos estado viendo cómo Jesús es el tabernáculo verdadero de lo que era una sombra que representaba ese tabernáculo. Y en el día de hoy estaremos observando cómo Jesús es el perfecto sacrificio. Cristo es el mejor sacrificio, y de eso trata estos versículos que acabamos de leer. Cristo, el sacrificio perfecto. Mira cómo comienza diciendo la carta. Así que, es decir, por lo que yo he estado hablándoles anteriormente, que Jesús es el mediador, porque aquí se quedó el autor, del mejor pacto. Por causa de eso, de que Él es un mediador del mejor pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el antiguo pacto, los llamados reciban la herencia eterna. Está diciendo, como Él es el mediador del mejor pacto, como Él es aquel que trajo el mejor pacto, entonces necesitamos definir cómo se llevó a cabo ese antiguo pacto. ¿Cómo se llevó a cabo el perdón de pecados en ese antiguo pacto? Y eso es lo que Él va a profundizar. ¿Cómo se llevaba a cabo el perdón de pecado? Usted recuerda que en Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice su palabra que el que pecare, toda carne que pecare, ¿qué tiene que ocurrir? Morirá. El que pecare morirá. ¿Y de dónde Ezequiel sacó eso? Usted recuerda cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Ciertamente puedes comer de todos los árboles que existen, pero el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente, ¿qué iba a ocurrir? Morirás. Así que la paga del pecado, dice la Biblia, es que la muerte. Por lo tanto, si la paga del pecado es muerte, en la institución del nuevo pacto, ¿cómo podía el hombre permanecer vivo sin que Adán se muriera? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Porque si la paga del pecado es muerte, inmediatamente que pecó Adán, se supone que Adán ¿qué? Se muriera. Adán se murió inmediatamente. No, ¿cuánto duró? Casi 900 años. ¿Y por qué Adán duró 900 años si la paga del pecado es muerte y la demanda del pecado es que tenía que morir?
La demanda de la justicia por el pecado era que él tenía que morir. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán? ¿Usted se acuerda? ¿Él qué hizo? Alguien tenía que morir. ¿Y quién murió? Murió un cordero. ¿Usted se acuerda? Mataron un animal y vistieron a Adán y a Eva. Es decir, lo que yo dije lo voy a cumplir. Pero aquí yo acabo de presentar la norma de la manera en que yo me voy a relacionar con ustedes, y va a ser a través de sacrificios. Y la forma en que yo puedo dejarte vivo, Adán, es que alguien tiene que ser tu sustituto. Y tu sustituto, por lo tanto, tiene que ser un cordero que iba a apuntar a una mayor revelación de un sacrificio que vendría, que nosotros vemos eso completo en Jesús. Sin embargo, luego hay otra escena donde se da una ofrenda. ¿Usted se acuerda? Luego de Adán, hay una escena donde Dios le demanda una ofrenda y hay dos personajes que traen ofrenda a Dios. ¿Usted se acuerda de esos dos personajes? Uno era Caín y el otro era Abel. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Caín? Que la ofrenda de él no la miró, él la rechazó de un solo. Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Porque ¿cuál era la institución de ofrenda en el cual Dios estableció? En Adán, yo me voy a relacionar con los hombres. ¿Era a través de qué? De sacrificio, de sustituto, de la sangre. Por lo tanto, nosotros vemos que Dios aceptó con agrado, no porque Abel era bueno y Caín era malo en el sentido de que había algo bueno en Abel. No, lo que hizo que Dios viera con buenos ojos y con bondad la ofrenda de Abel era que representaba el sustituto determinado por él desde el inicio, que se llamaba: sin sacrificio no hay perdón de pecado. Por eso miró con agrado la ofrenda de Abel. Luego se instituyó por medio de la ley cómo Dios iba a tratar con el pecado del pueblo de Israel. Y cómo Dios trató con el pecado del pueblo de Israel. Cada año, en el día del Yom Kippur, tenían que presentar una ofrenda para perdón de pecados durante la fiesta que les acabo de mencionar, el día del Yom Kippur, que quiere decir el día de la expiación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todos esos animales, lo que representaba era un pagaré de lo que era la deuda que tenía que saldar el hombre, que era la que. ¿Cuál era la deuda que tenía que pagar el hombre? La paga del pecado es la que, la muerte. De manera que cada vez que ellos daban ese sacrificio, desde Dios con Adán, desde Abel con Dios, desde los sacerdotes hasta el tiempo en el cual vino la consumación de los tiempos en Jesús, ellos estaban dando un pagaré. ¿Cuántos tienen casas hipotecadas aquí? No levante su mano. Pero usted sabe que usted tiene que pagar todos los meses sus 1.200, sus 1.300, sus 1.500. Usted tiene que pagarlo hasta que se cumpla el total de la deuda, que la mayoría está a 30 años. Y ese día entonces el banco te va a decir: consumado es. O tú le dirás al banco: consumado es. Es decir, pagué mi hipoteca. Ahora esa casa es mía. Mientras tanto no. Nosotros decimos: esta es mi casa, yo la compré. Tú se la debes al banco completa. Y no es tuya hasta que realmente la pagues. Pues eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. La deuda del pecado a través de los animales no era pagada. Era un pagaré hasta el momento de la consumación total de esa deuda, que nosotros lo podemos ver mediante la persona de Cristo. Cuando Cristo viene, Él salda la deuda que el hombre tenía con Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Vemos que lo que pasaba en el Antiguo Testamento era solamente una sombra, un cuadro, una figura. Esa sangre de animal no pagaba tu deuda delante de Dios. Era un pagaré a lo que representaba ese cordero. Y cabe la pregunta: y entonces, pastor, ¿cómo eran salvos las personas del Antiguo Testamento?
¿Cómo ellos podían salvarse si el sacrificio de animal solamente era un pagaré que no saldaba su deuda? ¿Quiere decir que todavía ellos no eran salvos? No. ¿Cómo entonces son salvos los del Antiguo Testamento? De la misma forma en que tú eres salvo en el día de hoy. ¿Cómo tú eres salvo en el día de hoy? Por la fe en un Cordero que pagó, en un sustituto, en un Mesías que pagó absolutamente tu deuda. ¿De qué forma fueron salvos los del Antiguo Testamento? Por la misma forma que tú y que yo, por la fe en un Mesías que venía a sustituirlos a ellos, y el pagaré, la sombra, la figura, el cuadro de ese Mesías era reflejado a través de los sacrificios. ¿Puede entender eso? Ellos no eran salvos por las obras. Inclusive la ley nunca dijo: haz esto y serás salvo. La ley fue dada después que Israel fue salvo. La ley no le fue dada a Israel para salvarse. La ley le fue dada a Israel para que viera la santidad de Dios. Dios los sacó de Egipto y le dio una ley. Nunca en el antiguo pacto se creía que por obedecer la ley tú eras salvo. Y hay gente que piensa eso, que en el Antiguo Testamento la salvación era por obra y en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia. Eso es un disparate. En el Antiguo Testamento la salvación es por gracia. Y en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia. Nunca Dios ha instituido que la salvación iba a ser por obra. Nunca. ¿Y quién instituyó eso? Los hombres, los fariseos, los hombres buscando agradar a Dios por su fuerza y Dios dándole una ley para que ellos vieran su impotencia. De esa manera ellos pudieran clamar por un Salvador, aquel que iba a perdonar y a saldar la deuda que ellos tenían. Así que esto es importante entenderlo, porque sin esto nosotros no entendemos estos versículos. Aquí está hablando que el sacrificio pasado estaba solamente trayendo, apuntando a algo mayor, una deuda que ni Trump te la podía pagar. El presidente visitó la isla en estos días y lo entrevistó Fox, el único que se deja entrevistar. Él le dijo: la deuda de Puerto Rico tiene que saldarse. Es decir, tiene que olvidarse. Una deuda de 77 mil millones de dólares. ¿Y tú sabes lo que le dijo el Congreso después que él dijo eso? Jamás. Y los bonistas, jamás. Ni se te ocurra tú que eso va a ocurrir. Esa deuda la tiene que pagar el pueblo puertorriqueño. Nosotros no vamos a saldar nada. Así que tu deuda no la podía salvar nadie. Todavía Puerto Rico tiene esperanza que Trump convenza al Congreso. Pero tu deuda no la puede salvar nadie. Los sacrificios pasados no saldaban tu deuda. No podían pagar tu pecado. Y mira lo que dice aquí la palabra. Dice que esto era necesario. Cristo viene a darnos lo que es el nuevo pacto. Dice: para la remisión. Lea conmigo ahí en hebreo. Para la remisión. Es decir, la palabra remisión es quitar, saldar. La remisión de las transgresiones. Y presta atención, que había bajo el primer pacto. ¿Se da cuenta que el primer pacto no pagaba tu deuda? Estaba solamente acumulando, pero no pagaba tu deuda. Cristo tuvo que venir para remover las transgresiones que había en el primer pacto, en el primer pacto, porque el nuevo pacto ahora te da la capacidad de que tú puedas venir a Él con una deuda salda. Tú no podías saldar tu deuda en el antiguo pacto. Y mira qué glorioso eso. Dice que por la muerte de Cristo, por ese sacrificio de Cristo, me llama la atención esta palabra, todos reciban herencia eterna. Dice ahí. Ahí dice que todos recibirán herencia eterna. ¿Qué es lo que dice la palabra? Lea la palabra, iglesia. Cuando estemos leyendo la palabra, si no la estás leyendo ahí, léala aquí, pero no me dejes los vistas a la palabra. Dice la palabra: los que reciban herencia eterna. ¿Los qué? Entonces esto no es ven a comer que hay comida gratis para todo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí?
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, los llamados del antiguo pacto y los llamados del nuevo pacto hoy pueden recibir lo que es la herencia eterna. Y fíjate la palabra que lo utiliza: no ganarse la herencia, recibir. ¿Qué tú haces cuando tú recibes algo? Extiende tu mano. Tú no haces nada, tú solo lo recibes. De la misma forma es lo que está diciendo aquí, para que los llamados, no por obras, no por sacrificio, no por lo que ellos quieren hacer, los llamados reciban la promesa. ¿Dónde comenzó esa promesa de la herencia eterna? Se los acabo de decir en la introducción, en Adán. Luego esa promesa fue dada a través de los profetas. Viene alguien que va a saldar nuestra deuda, y la palabra de Dios dice que los llamados van a recibir esa promesa. Ahora me hace sentido lo que dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todos oyen la voz del pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor. Los llamados hoy pueden recibir esa promesa. No se la pueden ganar, la pueden recibir. ¿Y cuál es esa herencia? Yo no sé si usted ha tenido por ahí la dicha de tener un tío, un abuelo que usted nunca conocía, y de momento le dice: mira, se acaba de morir el viejo, y dice que tú eres el heredero en primera instancia. Yo no sabía que me amaba tanto, y me dejó una herencia. Y para colmo de bienes, el viejo tenía chavo, tenía dinero, tenía una cuenta de banco en la cual la dejó todo a tu favor. Usted bailaría en una pata, iglesia. Usted diría: wow, esto es glorioso. Mira, bendito sea ese tío. Ese tío tiene que estar en el cielo aunque no sea cristiano. Rápido lo espiritualizamos, ¿verdad? Debe estar ahí, porque imagínate, me dejó una herencia en los cielos, aquí en la tierra. Pero aquí está hablando, iglesia, una herencia que no se compara a la herencia que te pueda dejar tu tío, a la herencia que te pueda dejar tu abuelo, tu abuela. Dice la palabra que es una herencia eterna. Lo de aquí, algunos somos tan mal administradores que el viejo te deja bien parado, como ha pasado con una tía mía. Yo espero que la tía no vea este video. El Señor le dejó un viejito. Él le llevaba como casi 30 años a ella. Y la dejó bien la dejó. La dejó con casas, la dejó con una buena cuenta de banco, la dejó con propiedades. Y no estoy mintiendo, aquí Pepe y Coco la conocieron cuando fueron a Puerto Rico. ¿Y sabe qué pasó? Se fue de crucero cada mes, se iba a los casinos. ¿Y tú sabes cómo está ahora? Viviendo con mi abuela. No tiene nada. Nada. Malgastó la herencia del viejo y hoy no tiene ni dónde caerse muerta. Así somos nosotros. Podemos recibir grandes herencias, pero el corazón es tan perverso que tú no sabes ni manejar bien los recursos que tú puedes tener en tus manos, hablando de herencia terrenal. Pero gloria a Dios que esta herencia es eterna y aún ni mi propia carne la puede dañar. Es decir, tenemos en Cristo Jesús perdón de pecado. Esa es tu herencia, esa es mi herencia. Tenemos salvación, tenemos santificación, tenemos redención, tenemos glorificación, tenemos todas las riquezas gloriosas de Cristo puestas a mi favor. Eso es una verdadera herencia. No lo que nos pueden dejar aquí. Eso es una verdadera herencia, porque eso es una herencia incorruptible. No la puede dañar tu pecado, no la pueden dañar los huracanes, no los pueden dañar los fenómenos de esta vida. No se puede acabar una herencia. Qué rica herencia tenemos en Cristo Jesús. Herencia eterna. Pero sigue diciendo el autor de los Hebreos. Y esto solamente era la introducción. Ahora yo voy a empezar a predicar. Quiero que aquellos que me siguen, voy a dividir estos versículos en la forma en que el autor divide estos versículos.
Número uno, estaremos viendo el primer punto, que un testamento exige muerte. Ese va a ser el primer punto del sermón. Un testamento exige muerte. Número dos, el perdón exige sangre. Y número tres, un juicio exige un sustituto. Número uno, estaremos viendo cómo el testamento exige la muerte. Es decir, volvamos otra vez a tu abuelito o a tu tío millonario que te dejó la herencia. Si tú tienes uno todavía vivo y te dice, mira, cuando yo me muera, yo te voy a dejar todas las propiedades que yo tengo a mi nombre. No se lo deje a tu mamá, porque si tú se lo dejas a tu mamá, esa se lo va a gastar con el que se va a casar de nuevo. Yo te lo dejo a ti, hijo, y no se te ocurra que tu mamá ponga la mano ahí, porque otros no se van a beneficiar de lo que yo sudé. Están a punto de decir amén los varones. Pues yo te lo dejo a ti, y te lo voy a dejar a ti porque te amo y yo sé que estos bienes van a estar en manos seguras. En tus manos, hijo. Pero ¿sabes qué? Hasta el momento que el papá no se muera, eso queda en una ¿qué? En una promesa. ¿Qué tiene que ocurrir para que la promesa que le acaba de dar su papá se lleve real a su vida? ¿Qué tiene que ocurrir? Se tiene que morir. Pues por lo tanto todavía es una promesa. Por eso es que el antiguo pacto se llama Antiguo Testamento. Ok, estamos entendiendo. El Antiguo Testamento, ¿de quién? De Dios. Y las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, ¿y dónde se cumplen? ¿Por qué tiene que haber uno nuevo? Porque el testador, lo que dice aquí Hebreo, tenía que morir. Es decir, desde el principio estaba claro que Dios iba a morir por su pueblo. Porque la única forma en que las promesas del antiguo pacto fueran recibidas por nosotros es que el testador se tiene que morir. Todo quedaría en promesa si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Y es lo que está diciendo el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testador. Se tiene que morir. Versículo 17, porque el testamento con la muerte, es decir, aquel testamento, ¿ustedes ya hicieron su testamento? No, yo tampoco. Pero es importante que usted lo haga, porque esto trae problemas, hermanos. Si hay algo que trae problemas en la familia, es el dinero. Y esto es un gran problema para muchos cuando no lo hacen. Y todo eso está diciendo, no, eso me toca a mí, eso me toca acá, eso me toca acá. Pero aquí está diciendo claro, porque el testamento con la muerte se confirma y no es válido hasta que mientras el testador vive. No puede ser válido. Se tiene que morir para entonces yo poder apropiarme de eso. Así es las riquezas espirituales en Dios. El pueblo de Israel no las podía recibir porque todavía no había muerto el testador. El pueblo de Israel no podía recibir lo que dice la palabra Pablo, que las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Es decir, cumplido. La palabra amén significa así sea. En Cristo se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento, se cumplen en la persona de Jesús. El testador murió. Por eso tenemos herencia. Punto número 2. El perdón exige sangre. El perdón exige sangre. Mire lo que sigue diciendo la palabra. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto se instituyó y lo primero que hizo Dios para instituirlo fue sangre. En Adán, en Abel y en los sacrificios de los sacerdotes. Así que la sangre era vital, era un símbolo de lo que representaría Cristo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, después que anunció esos mandamientos, dice la palabra en Éxodo, que él tomó la sangre de los becerros y él tomó la sangre de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y la roció. Cogió las tablas de la ley y roció con sangre esas tablas de la ley.
porque mira lo que dice Moisés: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Dios no hace pacto sin sangre. Lo hizo con Adán y ahora lo está recalcando en el antiguo pacto en la persona de Moisés, y le dice: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre todos los utensilios que usted vio la predicación última que estuvimos aquí. Él cogió todos los utensilios del tabernáculo y los roció con la sangre para purificación del pacto que decía: yo no me puedo relacionar contigo si no es con sangre. Ay, qué sangriento este relato. Pero eso es lo grave, lo importante y lo crucial de aquel Mesías que venía a derramar su sangre. Mira lo que dice ahí: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay forma en que tú puedas tener a cuentas con Dios. La sangre sugiere que el sacrificio de animal se llevara a cabo en el antiguo pacto. Y aún, yo no sé si usted recuerda cómo fue el pacto de Dios con Abraham. ¿Usted se acuerda cómo fue el pacto de Dios con Abraham? Dios le dijo: hazte una zanja, mata a animales y llena esa zanja de sangre. Y el que pasare por esa, vamos a pasar por la zanja. Abraham no pasó porque Abraham no pudo cumplir el pacto. Dios pasó por esa zanja de sangre y estableció el pacto con Abraham: yo voy a cumplir lo que yo les prometí. Así que siempre así ha sido la forma en que Dios ha trabajado. La muerte de esos animales era la típica, la profética anticipación de aquel cordero que iba a terminar con este pacto. Usted recuerda las palabras de Jesús en su último día antes de ir a la cruz. Él se sienta con sus discípulos y les dice en aquella reunión del día de la Pascua, ¿se acuerda que lo que le dijo? Esta es mi sangre. ¿Del qué? Del nuevo pacto, que yo derramaré por vosotros. Esa sangre que representaban los corderos era del viejo pacto. No te podía limpiar, no te podía saldar la deuda, pero esta es la sangre del nuevo pacto. Si usted quiere leer un poquito más acerca de ese relato sangriento donde Moisés bañó todo aquel lugar, eso se encuentra en Éxodo capítulo 24, versículos 6 al 8, donde él instituye el pacto con sangre. Ahí usted lo puede ver de forma clara. Así que Jesús establece ese nuevo pacto. Dice: no va a ser sangre animal, no va a ser otro sacrificio. Yo he venido, yo he bajado, me he encarnado para que ustedes puedan obtener la justicia, la santidad, la perfección, porque no hay forma en que tú te puedas acercar a mí. Escúchame bien, iglesia, esto. No hay manera en la cual Dios te pueda aceptar que no sea en base a ese sacrificio. Así que si usted entendió eso, lo que yo acabo de decir, usted debe descartar la idea de aquella famosa frase o aquella famosa canción que dice: Dios te acepta tal y como tú eres. Eso es mentira. Dios no te acepta tal y como tú eres. Dios no te puede aceptar a ti en tu pecado. Dios no te puede aceptar a ti en las bases de tus méritos. Dios no te puede aceptar a ti en las bases de tus obras. Así que Dios no te acepta tal y como tú eres. ¿Qué acabas de decir, pastor? Dios no te acepta tal como soy, Señor. Tampoco es así. No es tal como tú eres. Si Dios te aceptara tal como tú eres, ¿para qué vino Jesús? ¿Tú sabes cómo Dios te acepta? La única forma en que Él te puede aceptar, en base a la sangre de Cristo. Así que Dios te acepta tal y cual es Cristo. Dios no te acepta tal y cual tú eres.
Dios te acepta tal y cual es Cristo. Si tú vas a la persona de Dios, tú tienes que ir escondido, abrazando aquel sustituto que Dios puso por ti como propiciación de tus pecados, para que ahora cuando Dios te ve, Dios ve a Cristo en ti y Dios no te ve a ti. Por lo tanto, Dios entonces te acepta. Eres acepto en Él, amado, no en ti. Tú no eres acepto en ti. Nunca tus obras te aceptarán delante de Dios. ¿Puedo venir a Dios tal cual soy? Esos son otros 20 pesos. Tú puedes venir a Dios tal cual tú eres, clamando la misericordia del sacrificio de Cristo. Pero Él no te va a dejar tal cual tú eres. Si vienes a Dios tal cual eres, pero Él no te va a dejar tal y cual eres. Esa es la obra de Cristo que hizo a nuestro favor. Esa sangre hoy me representa delante de su presencia. ¿Y por qué la sangre? Usted recuerda un versículo que dice que la vida del hombre está ¿en dónde? En la sangre. Por eso que hay una religión por ahí que no puede donar sangre, porque dice que la vida del hombre está en la sangre y por lo tanto es imposible que tú puedas donar sangre. Eso es un disparate. Pero la realidad es que sí, la vida del hombre está en la sangre. Y eso es tan real que por eso usted ve que estornuda y se le sale un poco de sangre. ¡Se va a morir! Yo tengo un tío, mi hermano, que él es fuerte, alto, así como yo. Y él ve sangre y se desmaya. Mi hermano fuerte, gimnasio toda la semana, ve sangre y se desmaya. Literal ahí, rápido. Pero mi hermano, ¿sabes por qué nosotros somos tan... El nene tiene sangre y nos preocupamos tanto? O tiene sangre por aquí o tiene sangre por allá. Porque mi hermano, la sangre está la vida. En la sangre está la vida. La vida del hombre está ahí en la sangre. Y no es que usted exagere y un poquito de sangre se me va a morir. No, pero podemos ver aún en la respuesta natural del hombre a la sangre. Es como, esto es terrible. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Por eso es que si tú necesitabas morir por causa de tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, pues alguien tenía que ser el sustituto de tu vida. ¿Y dónde está la vida del hombre? En su sangre. Por lo tanto, Dios tuvo que hacerse hombre para derramar vida en su sangre, para pagar el precio de la muerte que nosotros teníamos que pagar. Por eso es la sangre del Cordero. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre en el sentido completo. Si Jesús pudo haber, si estaba en la sangre misma la vida, entonces Jesús solamente pudo haber derramado su sangre y no tenía que morir. Pero cuando la Biblia habla de derramar su sangre, está hablando de morir, de la muerte de Cristo. Cristo tuvo que morir derramando su vida en su sangre para que nosotros podamos tener vida por su muerte. Qué glorioso. Fue pues necesario, dice ahí la palabra, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Es decir, aquellas cosas que apuntaban a Jesús, aquella sangre que fue rociada a los muebles del tabernáculo, eso tenía que ser limpiado por la sangre de Jesús. La figura, dice ahí, de las cosas celestiales era el cuadro, la figura, el boceto, el esquema de las cosas celestiales, pero la realidad vino en la persona de Jesús. Por eso que cuando Jesús derramó su sangre y murió en la cruz, dice su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, un poema, una canción que aquí escribe el apóstol Pablo, y él dice que Dios lo exaltó hasta lo que... hasta lo sumo, porque Él vino a cumplir todos aquellos asuntos espirituales que fueron dados en el tabernáculo y toda aquella revelación que fue dada en el antiguo pacto. En base a la sangre, Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y mira qué interesante, dice de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Es decir, Dios está infinitamente satisfecho con Jesús. Y si Dios está satisfecho con Jesús y Él me representa a mí, yo puedo estar claro que Dios está satisfecho conmigo por lo que hizo Cristo Jesús, no por quien tú eres. ¿Entendió? Dios no está satisfecho contigo por lo que tú eres. Dios está satisfecho contigo por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Descartemos esa idea de una vez y para siempre, para nosotros poder tener confianza en lo que Él hizo. Llegamos como somos, pero tenemos en la representación de Cristo todo lo que yo necesito para ser aceptado por el Señor. Así que esto es importante, porque si no, tú vas a vivir una vida cristiana en base a lo que tú haces para Dios para ser acepto. De acuerdo a lo que yo hago, yo mido mi aceptación delante de Dios. Y muchos viven así la vida cristiana. De acuerdo a lo que yo hago, entonces yo mido así mi vida con Dios. ¿Y a qué le acuerda esto? ¿Usted se acuerda que una vez en el templo habían dos hombres orando? ¿Se acuerda? Uno era ¿qué? Fariseo. Y el otro era publicano. Y estaban esos dos orando, uno religioso, bien ortodoxo, guardador de la ley, ofrendaba, diezmaba, servía en el templo y estaba ahí orando. Pero había en otro lado del templo un hombre que era publicano, es decir, tramposo, ladrón, era uno con un cobrador de impuestos, un típico político, ¿no? Pues ahí estaba este hombre orando, y el fariseo oraba a Dios diciendo: Señor, yo te doy gracias. A veces yo escucho gente que se parece más orando al fariseo que al publicano. Yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel. Yo no soy como los otros hombres. Yo diezmo, yo doy limosna, yo sirvo, yo asisto a la iglesia. Señor, gracias por no hacerme tan impío. Gracias. Hermano, a veces muchos oran así. Gracias, Señor, porque no tanto creyendo que son el fariseo, creyendo que son el publicano, pero orando como el fariseo. Gracias, Señor, porque de veras que yo ahora mismo no estoy pecando, cada vez estoy más sirviéndote, cada vez estoy más agradecido por lo que tú estás haciendo en mí. Gracias porque veo mi progreso en ti. Gracias porque no soy tan pecador. ¿Verdad que a veces oramos así? Pues aquí tenemos a este hombre orando de esta manera, y dice que Jesús, que él oraba consigo mismo. ¿Por qué oraba consigo mismo? Porque en base a lo que él miraba de sí, que hacía para Dios, en base a eso oraba. En base a lo que él miraba en sí. Es decir, una oración centrada en el yo. Cada vez que el yo entrona nuestra oración, te pareces al fariseo. Saca el yo de tus oraciones. Saca el yo de tu vocabulario. Pablo sabía eso. Dijo: ya no vivo. Ay, qué bueno. Pero a veces olvidamos eso. Y hablamos tanto del yo en las oraciones y en las conversaciones. Sin embargo, mira el fariseo, el publicano. Dice que se golpeaba en el pecho y decía: Dios se propicio. Y mira la palabra que utilizó. No estoy usando un ejemplo lejano del texto que estamos estudiando. Dios se propicio a mí, pecador. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Propicio de mí, pecador. Porque dice la palabra que él descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Así que aquí nosotros podemos ver que este hombre entendió al orar a Dios cuál era su mayor necesidad, y su mayor necesidad era que alguien derramara
su sangre muriera en su lugar. Y por eso le dice: sé propicio de mi pecador. Lo mismo que utiliza el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 2 versículo 17, hablando acerca de la propiciación favorable en las personas por el cual él venía a morir. Así que él confesó su culpa y él le dijo: Señor, yo he quebrantado tu ley y yo vengo a ponerme delante de tu sangre rociada para que tú la salpiques sobre mí, para que yo pueda ser acepto delante del Padre. Sé propicio, de la palabra propiciatorio, donde era derramada esa sangre. Él sabía que él tenía necesidad de que alguien derramara su sangre y pudiera satisfacer las demandas del Padre. Él no hablaba de sí mismo. No había nada que él pudiera hacer. Él estaba satisfecho. Señor, si tú eres propicio a mí, si esa sangre es salpicada a mi favor, yo puedo saber que tengo todo lo que yo necesito. Reconozco mi culpa, reconozco mi necesidad de Él, reconozco que no puedo venir en base a mis obras, reconozco que no puedo venir en base a mis intenciones. Él no se excusó, no había excusa ahí delante de Dios. Él se puso en manos del que es propicio a perdonar pecado. Nada te puede justificar delante de Dios, solo que Él salpique su sangre a tu favor, iglesia. Nadie. Pero mira qué glorioso esto. Aquí sí que vamos a dar el famoso grito de júbilo. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿en dónde? En el cielo? Pero esto, mi hermano, a mí me agitó el corazón cuando yo leí esto. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mira qué interesante. Iglesia, Cristo va al cielo. Y cuando se presenta en el cielo, dice la palabra que se presenta por nosotros. Una idea gráfica que no es así. Adelante, Jesús, el Hijo de Dios, en su trono. Aquí vengo representando a María, a Juan, a Pedro, a Luis, a Giovanna, a Herbert, a Marlene, a Ángela. Y él dice: yo los estoy representando a ellos. Ellos tienen que venir delante de aquí un día en el juicio, porque así termina el versículo. Pero yo quiero que podamos entender. Jesús le está diciendo al Padre: yo vine aquí por ellos. Si tú tuviesen un juicio en donde tú tienes que presentarte y tú sabes que tú eres culpable por todo lugar que lo busques, los abogados te dicen: tú vas a salir mal en este juicio. El fiscal te dice: no hay opción para ti. Y que ese día alguien diga: mira, yo represento a fulano de tal y yo vengo a pagar lo que fulano de tal tenía que pagar. Y yo vengo a que la condena que se le tenía que dar a fulano de tal me la den a mí. La muerte que se le tenía que dar a fulano de tal me la den a mí. Por lo tanto, yo ahora puedo ser libre porque alguien tomó mi sentencia, mi culpabilidad, mi condena. Alguien la pagó. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Dice la palabra que Él vino, Él fue al cielo y se presentó ahora por nosotros ante Dios. ¿Tú sabes por qué todavía tú no has dicho wow, amén, amén? Y estás tan calladito. Uno puede ser porque lo estés pensando, otro porque estás en Disneylandia y otro todavía porque no lo has entendido. Tú sabes que Él pudo pasar al cielo y presentarse delante de Dios, no a favor tuyo. ¿Tú sabes qué? Si Jesús hubiese sido tú: vengo a dar mi vida por mis ovejas me escupen, me sacrifican. Yo cuando suba al Padre, ¿tú sabes qué? Yo no voy a ir a favor tuyo. ¿Tú sabes lo que Jesús le pudo haber dicho al Padre? Jesús no pudo haber ido al cielo no por nosotros, sino en contra de nosotros.
¿Lo pudo haber hecho, iglesia, sí o no? Y tú sabes lo que Jesús le pudo haber dicho al Padre. Jesús le pudo haber dicho al Padre: Señor, estos ingratos, malditos, malagradecidos, me crucificaron. Derrama tu ira sobre ellos, porque se la merecen. Lo pudo haber hecho. Y dice la palabra del Señor que Él fue por nosotros a nuestro favor. Él le dijo: más el juicio que está sobre ellos, la condena, la maldición que está sobre ellos, yo la pagué. Tu justicia quedó satisfecha, tu demanda quedó cumplida. Yo los represento a mis ovejas. Yo puedo, iglesia, descansar en esta verdad. Eso debe traer descanso a tu alma. Dios está a favor de ti cuando tú estabas en su contra. Jesús está a tu favor cuando tú estabas en su contra. Eso debe descansar tu alma en esto. Pablo lo sabía muy bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó a su único hijo, sino que lo dio a nuestro favor, iglesia, Dios es por ti si tú eres su hijo. Dios está a tu favor si hoy tú eres su hijo. Si tú no has creído en Cristo, yo tengo que decirte esta noticia también. Dios está contra ti en el día de hoy. Pero te tengo la buena noticia de que esa sangre te puede salpicar si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe y ser aceptos en Él. Qué gloriosa verdad. Qué gloriosa verdad. Mira cómo sigue diciendo el versículo: y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque no era la suya, porque de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, y mira la palabra que él utiliza, pero ahora, en la consumación de los siglos. Estamos en los últimos tiempos desde que Cristo vino. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Esto lo recalca el autor de la carta a los Hebreos. Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Es decir, lo que estorbaba al hombre con Dios era el pecado, y Jesús lo quitó del medio. Cuando Dios te mira, Él no ve a ti el pecado en ti, Él ve a Cristo en ti, porque Jesús lo quitó del medio de ti. Aquello que separaba tu relación con Dios, Él lo quitó del medio y lo hizo de una vez y para siempre. ¿Por qué es tan importante entender que fue de una vez y para siempre? Porque si no entendemos esto, yo no sé si aquellos que han venido de la tradición católica, ustedes pueden ver que la mayoría de los católicos utilizan crucifijos. ¿Ustedes han visto eso? Y en los crucifijos usted no ve en casi ninguna iglesia o un verdadero católico ortodoxo que utilice crucifijos vacíos. Los crucifijos en la iglesia católica y en los que los utilizan, si son verdaderos católicos, el crucifijo tiene un Cristo colgando, supuestamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia católica no cree en una cruz vacía? ¿Tú sabes por qué? Porque domingo tras domingo Jesús está muriendo en base a lo que representa la misa. Y si Él está muriendo, por lo tanto Jesús sigue derramando su sangre todos los domingos en la misa católica. Por lo tanto, esa cruz no puede estar vacía, porque Él sigue derramando su sangre allí. Por eso es que la iglesia católica usted va a ver siempre que rara vez la representación de la cruz está vacía. Siempre está Cristo allí colgando, porque Él todavía en cada misa muere. Y pastor, no es lo mismo que nosotros hacemos aquí cuando celebramos lo que es la cena del Señor. No, no es lo mismo.
¿Y qué es lo que hacemos diferente a la Iglesia Católica? Bueno, la palabra del Señor dice que nosotros recordemos su muerte como sacrificio de lo que Él ya hizo. No que lo volvamos a sacrificar cada domingo. Cuando tomamos la cena no estamos diciendo que Cristo literalmente está muriendo y derramando su sangre allí, como sí lo cree la Iglesia Católica. Nosotros estamos diciendo que Cristo ya derramó su sangre una vez y para siempre y que vuelve por mí. Yo recuerdo el sacrificio de Cristo. Yo no trato de volver a repetir el sacrificio de Cristo. No repetimos el sacrificio de Cristo, lo recordamos. Porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Termino. El juicio exige un sustituto. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Después de la muerte tú no puedes regresar. Nadie te puede traer. Yo estaba viendo, me enseñó mi esposo una noticia de un hombre que su esposa se le murió a temprana edad, 40 y pico de años de cáncer. Y él la mandó a congelar, está congelada hasta que en algún momento dado pueda existir la cura para el cáncer de su esposa. Y yo sé que él tiene la buena intención porque la ama. Y si apareciera esa cura, poder sanar ese cáncer y sacarla del freezer y ella pueda vivir nuevamente. Pero la palabra de Dios dice que de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez. Después que tú te mueres, tú no vuelves a vivir. Después que tú te mueres, ya no hay oportunidad para tú poder ser salvo. Después que tú te mueres, tú no estás flotando por ahí. No, tú te mueres una sola vez y después de esto, esperar el día del juicio. No estás flotando. Hay pastores que a mí se me apareció mi abuelo. Eso era un demonio, no era tu abuelo. ¿Está bien? Es que a mí se me apareció mi prima, se me apareció mi hija. No se te apareció nadie, esos son demonios. El hombre cuando muere, muere una sola vez y espera hasta el día del juicio, hasta que suene la trompeta y sea juzgado. Está tomando este ejemplo de saber que el juicio, el juicio que Dios va a hacer con los hombres necesita un sacrificio. Y él dice, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Por qué? Porque no hay más muerte. Tú te mueres una vez y ya no hay más. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de todos los hombres en la faz de la tierra, dice ahí. Para llevar el pecado de muchos, millares de millares que nadie podrá contar. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, todos los hombres tenemos que morir. Eso es un designio divino. Tú te vas a morir. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo tengo que acordar porque a veces se nos olvida. Un día tú te vas a morir. Un día te van a comer los gusanos. Te van a salir por los ojos, por las narices, por todos lados. Vas a morir. La vanidad de tu vida se va a acabar un día en la tumba. Allí estarás, pero no solamente se acabará allí. Dice la Biblia que después de esto va a haber un juicio. Y lo único que te puede salvar el día del juicio es un sustituto. Lo único que te puede salvar el día del juicio no son lo que tú hiciste aquí, es un sustituto. Por eso dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Cristo viene y paga el pecado. Lo que me separaba de Dios, Cristo lo quita. La separación de ese Dios santo, Él me da la cercanía, perdonando mis pecados pasados, presentes y futuros. La sangre de Cristo me limpia. El inocente por los culpables. Siempre me trae la escena. Inclusive yo puse en mi oficina un cuadro donde Jesús estaba Barrabás atrás y Jesús al frente.
tomando el lugar de Barrabás, recordándome, yo soy ese Barrabás. Aquel hombre que merecía ser condenado, aquel hombre que merecía que lo crucificaran en una cruz. Mi hermano, Barrabás no fue absuelto por su inocencia. ¿Tú sabes por qué Barrabás fue absuelto? Porque hubo un sustituto. Cristo tomó el lugar de Barrabás y allí pagó lo que aquel criminal, lo que aquel hombre aborrecedor del Estado y de todo lo que existía allí, Jesús tomó su lugar en la cruz. Barrabás fue absuelto, Cristo fue crucificado por él. Esa es tu vida, esa es mi vida. Cristo tomó mi lugar en la cruz. Y mira cómo termina diciendo: y este que ofreció una sola vez ofrenda por el pecado, aparecerá, esperanza gloriosa de los hijos de Dios, aparecerá por segunda vez. Él vuelve, iglesia, pero Él no vuelve como cordero, porque mira lo que dice ahí: aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Es decir, ya Él no va a volver a tratar con tu pecado. Ya el pecado ya Él lo trató en la cruz en su primera venida. Él no va a venir cargando una cruz. Él volverá cargando una corona de gloria, interceder por aquellos que han creído en Él. Por segunda vez Cristo regresará coronado de poder y de gloria. Ya no va a tratar con el pecado. Vendrá para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? Él regresará para salvar a los que le esperan. Padre, esperamos tu venida. Y te damos gracias por estas verdades tan poderosas. Gracias porque